Antes de continuar con este video, recuerda darle me gusta y suscribirte. De esta forma nosotros podemos crear más contenido. Gracias por tu atención. Hola, muy buenas noches amigos de nuestras redes sociales, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Aranda y es un gusto que estén aquí en Census de Noche. El día de hoy, planeación fiscal en México con el licenciado contador y maestro Roberto Valenzuela Lozano. Y voy a hacer la presentación de él. Es licenciado en Contaduría y especialidad fiscal por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México. Tiene una maestría en Derecho Corporativo. También es articulista de la revista Consultorio Fiscal y Prontuario de Actualización Fiscal. También es abogado postulante en materia fiscal, socio de las firmas MBR Fiscal Sociedad Civil y HM Lex Sociedad Civil. Es conferencista a nivel nacional y también es miembro de la Comisión Fiscal de la Región Centro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y vicepresidente del sector de empresas de dicho organismo. Pues, maestro Roberto, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va en este confinamiento? ¿Qué tal? Pues adaptándonos a esta situación, ¿no? Que yo creo que es una de las grandes capacidades que tiene el ser humano, adaptarse a diversas entornos. Y bueno, esto pues vino a cambiar radicalmente, pero evidentemente también a acentuar esa capacidad que tenemos de adaptación, ¿no? Entonces, nosotros seguimos trabajando desde casa porque creemos que la situación es crítica y bueno, pues vamos a estar evaluando constantemente esa posibilidad de regresar a la oficina conforme vayamos observando mejoría. Pero en tanto, pues permanecemos trabajando desde casa como una medida de prudencia, considero. Pues bien, le agradecemos a nombre del equipo de Census, de todos los que hacen este programa. Muchísimas gracias por haber aceptado el podernos dar este espacio. Y bien, pues en este momento vamos a hablar sobre la planeación fiscal en México. Si bien la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, hace algunos días se estaba manifestando sobre este tipo de cuestiones, o lo platicábamos antes de entrar en el programa, ¿no? Pero me gustaría con la primera pregunta, maestro Roberto, ¿qué es la planeación fiscal? ¿Cuál es el objetivo? Y la segunda, ¿está prohibida? Sí, la planeación fiscal es pues una prerrogativa que tiene un contribuyente para optimizar su carga fiscal, optimizarla o diferirla, ¿no? No es una práctica que esté prohibida, de hecho es una garantía, un derecho que confiere el texto constitucional en su artículo 25, ¿no? En concordancia con el propio artículo 31 de la Carta Magna, ¿no? Entonces, no es una práctica que esté prohibida. Aparentemente, eh, a partir de este ejercicio, se tiene la visión de que se acabó la planeación fiscal en virtud de la inclusión de diversos artículos al texto del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Cosa que evidentemente, pues, limita, le impone condiciones a la planeación fiscal. Sin embargo, reitero, no es una cuestión que limite esa posibilidad que tiene el contribuyente bajo la prerrogativa, reitero, que le otorga el texto constitucional, ¿no? Que evidentemente es un trabajo complejo, pero totalmente lícito. Ok, y compartirnos un poco de cómo ha sido la planeación fiscal en México, es decir, qué empresas la han utilizado, cuáles son los mecanismos que han llevado y en qué eficienta los recursos financieros, porque al final es lo que intenta la parte de la planeación fiscal, eficientar los recursos financieros. ¿Qué podría platicarnos, maestro? Sí, evidentemente, primero me gustaría comentar que de acuerdo a la clasificación internacional que se tiene, pues nuestras tasas pues son competitivas en realidad, no son altas. El problema viene en cuanto hacemos una relación directa entre el pago de impuestos y los servicios que como sociedad recibimos. Yo creo que justamente ahí viene la distorsión, ¿no? De la negación de muchos contribuyentes de pagar contribuciones en virtud de que no lo ve reflejado de regreso. Y constitucionalmente no es válido que directamente uno exija un beneficio
a cambio del pago de impuestos, porque en realidad es para toda una colectividad, ¿no? Ese sería el primer considerando que yo plantearía en cuanto al tema del pago de impuestos. Y desde luego, el efecto de llevar a cabo un tema de planeación fiscal creo que tiene dos objetivos, que el primero sería la posibilidad de, pues, optimizar la carga fiscal, pagar lo justo, siempre apegado al texto tributario, o el segundo elemento a considerar sería el diferimiento del pago del impuesto, es decir, llevar esa causación a un momento posterior al que de manera ordinaria se genera la contribución, ¿no? Digamos, esas serían las condiciones para digamos, serían lo óptimo en una planeación fiscal. Ahora bien, hubo algunos comentarios de la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, donde menciona la parte de, dice, llegaban a una planeación que rayaba en defraudación fiscal. Y así textualmente lo dijo, rayaba. ¿A qué quiso referirse cuando hay esa delgada línea entre hacer una planeación fiscal y llevar a cabo una defraudación fiscal? Y eso me va a llevar también a la parte de la elusión, una palabra que recientemente vimos que entró en la parte de algunos textos. ¿Qué podría decirme, maestro? Sí, bueno, pues lo que señala, digamos, tratando de interpretar lo que mencionó la jefa del SAT de que rayaba en defraudación fiscal, quiere decir que se colocaba en una hipótesis, que en una línea muy delgada entre lo que es la elusión fiscal y la defraudación fiscal. Si lo vemos si imaginamos una línea horizontal, digamos que tenemos la aplicación de la ley, en segundo plano tenemos la elusión fiscal, que va optimizando el contribuyente a través de las herramientas que otorgan el derecho, pero que es totalmente válido, digamos, de un texto interpretado en términos genéricos, digamos, no tienes problemas, te sitúas en la hipótesis de la norma, causas tus contribuciones, las pagas, pero te vas haciendo, digamos, hacia la derecha, vas entrando al camino de la ilusión, que dicho sea de paso es totalmente válido, que incluso la autoridad en diversos textos, principalmente cuando se habla de exposición de motivos, pues evidentemente hace referencia a la licitud de esta práctica de ilusión fiscal, particularmente hablando, recuerdo ahorita justamente la exposición de motivos de la reforma fiscal 2014, que ha sido, pues digamos, la última gran reforma con anterioridad a la que entró en vigor en este ejercicio, que pues sí modifica sustancialmente ciertas, bueno, la forma de venir tributando, ¿no? Pero es totalmente válida la ilusión, es posible utilizar las figuras y cuando vas recorriendo en esa línea imaginaria que hemos trazado en este momento más hacia la derecha, entonces esa línea se convierte muy delgada entre lo que es ilusión, que reitero, es totalmente válida, y cuando te recargas y pasas a la derecha, entonces te colocas en una hipótesis de defraudación fiscal, conducta que desde luego sí está incluso establecida como una actividad ilícita sujeta a no solo a sanciones económicas, sino también a penas privativas de libertad. Ok. Entonces, digamos que ese es el esquema en general que tiene el camino que sigue la conducta de un contribuyente. Hemos visto en esta última reforma en el 108, cambiaron 108, 109, 113, inclusive del Código Fiscal de la Federación, donde dice la compra, literalmente facturas, se endurecieron esta parte de la compra y venta, y lo vimos no hace unos días cuando hablaban a nivel nacional, tanto el Ejecutivo junto con jefa del SAT y el Procurador Fiscal hablaban sobre esta situación de cuánto ha sido el daño económico que le han realizado al país. Pero, y platicábamos algo antes de empezar el programa, ¿no? Y una de ellas era, ¿por qué los contribuyentes, primero, realizan este tipo de conductas, ¿no? Que obviamente son ilegales, es un delito. Pero también habría que preguntarnos si con todas las cargas laborales, fiscales, etcétera,
puede sobrevivir la pequeña, sobre todo la pequeña, más que la mediana, la pequeña empresa, ¿no? Porque esto de pagar obviamente IMSS, Infonavit, impuestos, etcétera. Y la otra, la mala forma que han tenido los empresarios en pensar que dentro de su flujo efectivo les pertenece el IVA, ¿no? Que es un tema muy aparte, pero algún día ojalá lo podamos platicar. Adelante, maestro. Sí, aquí, a diferencia de lo que sucede en otros países, no obstante que, reitero, de acorde a los parámetros internacionales, las tasas impositivas no se consideran altas, lo cierto es que también pues nuestra economía no es tan boyante, ¿no? Y además, en algunas, con cierta frecuencia, pues es incierta. Eso pues desde luego siempre provoca que el costo de mantener un negocio, pues sea alto, ¿no? Y bueno, pues si somos comerciantes, tenemos que pagar el impuesto sobre la renta que va del 30 al 35%, según sea el caso, en tratándose de personas morales o personas físicas. Hay que pagar otros impuestos si tenemos empleados, etcétera. Entonces, hay una apreciación, que eso es lo que me da la experiencia de que la gente tiene una negación natural de pagar impuestos en virtud de que considera que no hay una retroalimentación, que el gobierno no lo regresa en obras que se traduzca en beneficios para la sociedad, ¿no? Se tiene esta idea de que pues mucho dinero se lo roban los políticos y que entonces si ellos se lo roban, ¿por qué voy a pagar yo, que es el que genera la riqueza, etcétera? Me parece que en ambos casos hay algo de verdad, mucho de verdad, ¿no? Sin embargo, creo que pues en este país tenemos mucho que trabajar en el tema de la ética, en particular, tanto el sector privado como el sector público, porque es un tema que pues viene, al igual que se ha hablado de la corrupción, desde toda la vida de este país, ¿no? Entonces, si queremos mejorar esa parte, pues habrá que trabajar justo en estas cuestiones que permitan, desde luego, transparentar los recursos que el contribuyente paga y que se vea traducido en beneficios colectivos. Ahora bien, el tema pues de la defraudación a través de estos esquemas que hemos conocido y que evidentemente esas conductas dieron pie a incluir disposiciones dentro del Código Fiscal que tienen como propósito inhibir esta práctica, pues desde luego creo que pues sí también debemos nosotros, incluso como asesores, siempre, o al menos nosotros es lo que siempre hacemos, no nos involucramos en ninguna de estas prácticas, jamás las hemos recomendado porque estamos claros y precisos de que desde luego al final, como dice un refrán popular, sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? El otro día hacíamos, yo que me dedico, parte de mis actividades profesionales es la defensa fiscal, hacíamos un ejercicio de alguien, estábamos defendiendo a cierto contribuyente que solicitó Ujú. nuestros servicios y logramos acreditar el tema de la materialidad de las operaciones en hasta ahorita 5 de las 7 empresas que estamos atendiendo. Pero hacíamos un ejercicio con él porque pues nosotros no prejuzgamos y prestamos nuestros servicios con base en las pruebas que nos son presentadas. Y entonces hacíamos la prueba de que si un contribuyente tuviera que pagar las contribuciones que dejó de pagar si alguien adquiere facturas, pues resulta sumamente oneroso, o sea, se va al 70% del valor de las facturas. Entonces, lo que supuestamente al inicio representó un ahorro, con el transcurso del tiempo, pues se vuelve algo sumamente oneroso y que también incluso puede ser ruinoso al grado tal que lleve o que te conduzca o te induzca al cierre de tu negocio. Claro, ¿y qué proponerles al empresario? ¿Cuáles serían los mecanismos en donde tal vez tú como asesor, digo, por otra parte, ahorita me mencionaste defensa fiscal, pero creo y sé que también puedes hacer toda esta parte de estrategia para evitar caer en eso, ¿no? Que es la Sí, compra de un claro, documento. sí, desde luego, también hay que decirlo, o sea, no todos los contribuyentes tienen la posibilidad de pagar una asesoría que implique la optimización de su carga tributaria, pero pues sí, existen las herramientas necesarias para poder hacerlo. De hecho, el
para mí, la fuente natural de la optimización tributaria incluso no se encuentra dentro de las disposiciones tributarias, se encuentra fuera de ellas, ¿no? A través del manejo de figuras mercantiles, de figuras del derecho civil, de figuras de la ley agraria, de la ley general de títulos y operaciones de crédito, que pues evidentemente en armonía con la aplicación de las leyes tributarias podemos lograr esos beneficios, cuidando siempre no caer en los supuestos que establece el artículo 5A, ¿no? Realmente sea un servicio que cumpla con el propósito de otorgar optimización o diferimiento de las cargas tributarias para los contribuyentes. Y tocaste un tema interesante que también vamos a entrar ahí. ¿Qué es la razón de negocios? ¿Qué se entendería? Primero, por razón de negocios. Y segundo, dice que no sea mayor, ¿no?, el beneficio fiscal que el que te puede dar por la misma razón de negocios. Pero, Sí, ¿qué es por principio? Y segundo, fíjate que, antes de esta reforma, ¿ya existía? ¿Cuál fue el camino a seguir para que lo pusieran en ese artículo 5A del Código Fiscal de la Federación? a ver, ¿me repites esta segunda parte, esta última parte que me decías que Sí, no me ¿cuál queda fue el claro? camino? O sea, ¿ya existía esta parte de razón de negocios? Ok. Porque antes de ponerla en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 5A, como tal, no se sabía, más que en algunos tesis, ¿no? Hablaban sobre razón de negocios, pero como tal, dentro de la ley, no la enunciaba hasta este 2020. Adelante. Sí, fíjate que, ¿qué es la razón de negocios? Es un concepto jurídico indeterminado porque la ley no refiere, no define qué debemos entender por razón de negocios. Lo que dice al final, lo que han definido las tesis es que hay una congruencia entre el acto jurídico ejecutado y los resultados esperados, digámoslo en términos simples. Sí existía el concepto en el Código Fiscal de la Federación en el artículo 18A, previo hasta el 31 de diciembre, el vigente hasta el 31 de diciembre pasado, pero también existía ya el término en el artículo 177 de la ley del impuesto sobre la renta. De hecho, ya se regulaba el tema de la sustancia sobre la forma en ese artículo 177, aunque evidentemente referido a las operaciones entre partes relacionadas en el extranjero, ¿no? Ya había un Entonces, antecedente entonces. ya existe ese antecedente que viene desde 2008, que se incluía en el entonces artículo 213 de la ley que estuvo vigente en aquel ejercicio, pero bueno, no es un tema que sea desconocido, que sea ajeno para las disposiciones tributarias, ya estaba contenido. Entonces, eso ya nos venía dando ideas del camino que iban a seguir las disposiciones tributarias, que en algún momento iban a implementar o incluir este tema de razón de negocios, como sucede para el presente ejercicio, que justamente pues ya pretende inhibir esas prácticas de las cuales saque ventaja el contribuyente, ¿no? De tal suerte que sí, se incluye, pues evidentemente sí constituye un elemento que hay que cuidar, no prohíbe la práctica de la planeación fiscal, sin embargo, reitero, le adiciona, lo adereza para que entonces trabajemos no solo en el ámbito legal, sino también en otros aspectos que son temas multidisciplinarios e interdisciplinarios. Es decir, tenemos que auxiliarnos de otros profesionistas para poder evitar caer en las hipótesis de razón de negocios del artículo 5A, ¿no? Entonces, se vuelve un tema más financiero, económico, legal, tributario, ¿no? Entonces, sí, la verdad, entonces es un tema que hay que darle, no lo puedes ejecutar por ti mismo, o sea, uno solo como asesor fiscal, como asesor corporativo, no puedes, porque la norma exige que haya razón de negocios y si exige que haya razón de negocios, pues vamos a darle razón de negocios, ¿no? Hay que hacerlo a la medida, pero sí implica un trabajo multidisciplinario. Ok, y en este caso que ya existía un antecedente, ¿qué fue lo que cambió al meter esta disposición dentro del Código Fiscal de la Federación? Pues justamente pretende inhibir esas prácticas que pues evidentemente
Incluso se vendían algunas como recetas de cocina, ¿no? Y lo reconoce la propia ley en el tema de los esquemas reportables. Te dice, las que ya son esquemas comerciales tienen un destino y las que no son, las que se hacen exprofeso para los contribuyentes, pues tienen otro tratamiento ahí, ¿no? Dentro del tema de esquemas reportables. Entonces, justamente lo que busca es inhibir esas prácticas, reitero, no se acaban, simplemente es cambiar la metodología para darle todo el soporte jurídico, financiero, fiscal, legal que requiere la implementación de una estrategia legal. No de me una pueden, planeación. por ejemplo, si yo tengo un contribuyente, y es un ejemplo real, que me voy a permitir citar. Ok. Si yo tengo un contribuyente que, tiene pérdidas y yo verifico que tiene muchas inversiones y que las inversiones les está aplicando la tasa máxima de la ley del impuesto sobre la renta, pero este contribuyente trae un coeficiente de utilidad alto, ¿dónde estaría la prohibición para que yo modificara los porcentajes de la deducción de inversiones para disminuirlo y en vez de obtener una pérdida, pues obtuviera una utilidad? Y en consecuencia poder bajar eh, mi coeficiente de utilidad. Entonces, ahí ni siquiera necesito razón de negocios, estoy apegado totalmente a la aplicación del texto legal, ¿no? Que son los conocidos como beneficios explícitos, los que se encuentran dentro de la norma tributaria. Y en contraparte tenemos beneficios implícitos, que son los que se elaboran, los que se hacen en virtud de la interpretación e integración de diversas normas trasladadas al ámbito tributario. Entonces, en esta parte del 5A, lo que trata de buscar es lo segundo que acabas de decir, no lo Así primero. es. Así es. Es justamente trata de evitar eso. Entonces, a mi juicio, pues reitero, la posibilidad no se agota, simplemente digamos que le ponen piedras en el camino y que nosotros como asesores pues tendríamos que aplanar ese camino, ¿no? Para que el transitar por él pues sea mucho más armonioso que un camino empedrado. Claro, por supuesto. Pues bien, voy a ir a las redes sociales para ver qué nos están diciendo por aquí. Si tienen algún tipo de pregunta, nos manda Viviana Hernández saludos. Saludos a ti, Malena, buenas noches. Viene aquí Alejandro Martínez, Gina Jime, Jimena López nos dice que buenas noches. Algunos saludos de por aquí. Said Rubio, nos deberíamos depender de las remesas. No deberíamos depender de las remesas. Marta Hernández Orozco, saludos a todos. Jimena Rupsi, buenas noches. Francisco Borja, saludos contador. Roberto Cornejo, por aquí Narciso López también nos manda saludos. Hugo Arturo, Juan Carlos Barrón, un gusto estar nuevamente con ustedes. No, el gusto es de nosotros que nos pueda seguir y que nos escuchen noche tras noche. Aquí Narciso López también nos dice bien merecida idea de parte del empresario, ya que no se ven reflejados dichos cobros en beneficios sociales. A lo que tú estabas mencionando, ¿no? De que pues están en esta parte de no quieren pagar porque no ven un beneficio directo. Por aquí también Mario César Núñez dice, según datos del SAT, de cada 10 facturas, 7 las utilizan los 3 niveles de gobierno. 2 los partidos políticos y 1 entre empresarios. Es aberrante el gran robo por parte de nuestros gobernantes. Edith nos manda también saludos y bueno, pues aquí Jesús también y Cristina. Regresando un poco, bueno, pues nos comenta, ¿no? Lo mismo que tú mencionaste, es decir, pues muchos empresarios no quieren pagar porque no ven esta parte del beneficio directo, ¿no? De salud, de educación, de seguridad, ¿no? Y sobre todo seguridad hoy en día, ¿no? Ya vimos lo que pasa en lugares como Guanajuato, ¿no? Donde está muy caliente, por así decirlo. Esquemas reportables, ¿qué podrías en esta parte? Porque llegamos a la parte de la planeación, hicimos o elaboramos un plan y bueno, pues resulta ser que también en este 2020 ya nos mencionan para el 2021. Fíjate que si hay una forma en la cual una estrategia que tú has armado, nos tienes que venir a decir cómo, de qué forma y bueno, describirnos todo y cada uno de los pasos, ¿no? Como si fuera tal cual darle el compendio de estrategias fiscales al SAT. ¿Qué podrías decirme ante eso?
Fíjate que ahí hay a mi juicio, una interpretación generalizada no del todo acertada, porque, y me ha pasado incluso en juntas en donde estamos confrontando ideas, yo de un lado de mi cliente, que otra parte de los accionistas llevaron a un despacho de contadores y abogados para un tema de planeación fiscal, y yo estoy de un lado, en el otro extremo con otros socios, y resulta que pues hay una idea generalizada de que todos los esquemas son reportables, cosa que no es del todo cierta, porque si nos vamos a la lectura eh, específica, se refiere a los esquemas reportables entre partes relacionadas. Entonces, Ok. no todo es esquema reportable, ¿no? Este esquema, en este caso que yo les planteaba que fue un poco como asesor, es un tema de decisión y decían el despacho de abogados de Nuevo León, oye, pues es que ese es un esquema reportable. ¿Y dónde está el fundamento de sustento legal de que esto es un esquema reportable? Entonces, hay que tener mucho cuidado. O sea, no todas las operaciones son reportables y que no se interprete en el sentido de que yo estoy diciendo, ahí está una salida. No. O sea, lo que digo es que hay que interpretar adecuadamente la norma para que, bueno, en esa medida nosotros tengamos, pues, posibilidad de prestar a cabo nuestros servicios, pues, con con pleno profesionalismo, con seguridad, porque al final de cuentas el cliente te paga por eso, porque le otorgue seguridad jurídica, ¿no? Entonces, es importante manejar esta parte de los esquemas reportables. Ok, entonces mencionando esto, el esquema reportable no es aquel que van a integrar todos aquellos que tienen un tipo de estrategia, sino todas aquellas que tienen una relación entre sí en un grupo de empresas. Sí, así es, básicamente eso es lo que regula el capítulo sexto del Código Fiscal, ¿no? El tema de el título, perdón, no capítulo, el tema de las operaciones que realicen entre partes relacionadas. Digo, porque mucha gente lo ha mencionado de esa forma que lo acabo de decir, ¿no? Es decir, lo que tú escuchaste en su momento es que hay que entregar el esquema reportable, ¿no? Así es. Por eso, y mira, es tan importante que para estar en posibilidad de llevar a cabo planeación fiscal, Antes de continuar con este video, recuerda darle me gusta y suscribirte. De esta forma nosotros podemos crear más contenido. Gracias por tu atención. para hacer una interpretación, siempre es necesario saber leer adecuadamente. Eh, ¿Sí? Entonces, por eso de repente tenemos interpretaciones erróneas, porque pues ni siquiera vamos a dar una lectura puntual. Bueno, Si yo he escuchado tuviésemos, otros que ya quieren legislar. sí, claro, si tuviéramos la prudencia para leer un texto legal, eso nos conduce desde luego a una interpretación correcta, ¿no? Y si quieres, me refiero a otro ejemplo, ¿no? Tenemos, mira, hay muchas imprecisiones en la ley, yo te puedo citar muchas imprecisiones y nos equivocamos porque no hacemos una lectura correcta. Yo he visto muchos artículos a raíz de esta nueva obligación de publicar la estructura societaria, en Ujú. donde quien hace el artículo, que no le resto mérito, por supuesto, tiene su mérito porque escribir no es tan sencillo, aunque pareciera, pero lo que resalto es justamente que no basta el ímpetu, la intención de escribir, sino también, pues, basta, esto debe estar acompañado de conocimiento, porque cuando tú escribes un texto y quien lo lee, y esa persona tiene referencia de ti, es una responsabilidad para ti, porque esa persona lo va a interpretar de acuerdo a lo que tú escribiste. Claro. Entonces, si lo escribes mal, la interpretación que va a tener esa persona, pues es errónea. Pero lo va a tomar por bueno y se van a cometer errores. Entonces, te lo digo porque yo he visto muchos artículos que dicen, la fracción segunda del inciso B del artículo 27, no existe ese inciso, perdón, inciso A, ni B, ni C, ni D. Son apartados, Ok. no son fracciones, no son incisos.
Entonces, desde ahí nos equivocamos. Y si no somos capaces de leer eso, pues desde luego no vamos a saber interpretar correctamente la norma. Y el texto tributario está lleno de errores. Y otro ejemplo voy a citar. Cuando nos hablamos de la aplicación del subsidio, ¿el subsidio dónde está regulado? No está en el texto de la ley del impuesto sobre la renta. Viene por separado y cuando vamos a la lectura de ese artículo décimo, si no mal recuerdo, dice que el subsidio le es aplicable a la fracción primera del artículo 94 o, ¿cómo dice? Al primer párrafo o a la fracción primera. Y yo cuando me voy al texto del artículo 94 y leo el primer párrafo de una adecuada lectura, el primer párrafo empieza, para estos efectos se consideran asimilados a salarios, y vienen 2 puntos y luego vienen las fracciones. Y resulta que el primer párrafo se agota después de las fracciones. Entonces el subsidio, me dice el décimo, aplícalo a la fracción primera o al primer párrafo. Entonces me da una disyunción. Sí, porque al momento que no pone punto, corta la idea. Me da una disyunción que no es copulativa, es decir, elige entre una y otra. Entonces, atendiendo al texto como es, a la lectura, entonces yo tengo la posibilidad de aplicarlo a todas las hipótesis de asimilados a salarios. Yo sé que esa no fue la intención del legislador. Claro. Pero lo escribieron mal. Lo escribieron mal. Entonces, lo que trata de decir el texto es, aplícalo a la fracción primera, pero está escrito mal. Sí, claro. Entonces, eso te Ahora bien, una conduce. pregunta, si dice el artículo 5 Código Fiscal de la Federación que todas las leyes en cuestión fiscal serán de estricta aplicación, ¿no? Esto no amerita que no podamos ir a los métodos de interpretación. Sin embargo, dado esto que tú me estás comentando, cuando una disposición fiscal, porque pasó mucho con esto del 6%, ¿no? Hasta la fecha sigue habiendo gente que te dice, oye, fíjate que mi cliente fue a darle ahorita está escuchando de que fue a dar un mantenimiento, ¿no? Un servicio a la empresa. Y le están reteniendo el 6%, ¿no? Pueden, y es que el problema es que el contador tampoco quiere leer, ¿no? Es esa parte donde alguien le dice algo y él lo toma como una parte que es verdadero y lo va trasladando así a su vez. Y voy a poner un ejemplo de una historia que cuentan mucho de la cola del pollo y el pollo, no sé si la sabes. No. De que está una persona y va a meter en una olla el pollo. Entonces le dicen, no, córtale la cola. Y le dice su hija, oye, ¿y por qué le cortas la cola? Dice, pues es que sabe feo, es que le da otro sabor. Dice, ¿es eso? Dice, no, la verdad no sé. Pero mi mamá siempre le cortaba la cola. Vamos con mi mamá. Llegan con la abuela. Oye, mamá, ¿por qué le cortas siempre la cola? No, pues es que, y vuelve a dar igual, es que da un mal sabor, etcétera. Dice, no, la verdad no, es que lo hacía mi mamá. Y todavía la señora vive. Entonces van con la tatarabuela, oiga, ¿por qué le cortaba la cola? Ah, es que yo cuando metía el pollo, como mi olla era más corta, pues tenía que cortar la cola porque no entraba el pollo. O sea, esa fue la razón del por qué se hizo eso. Sin embargo, va trasladando el error tras el error, tras el error, tras el error. Y es algo que creo que le pasa al contador público. Cuando escucha a alguien y entonces ese alguien traslada un error y ese error se va replicando entre otras personas. Sí, fíjate que ese error, como tú lo señalas a través de esa historia, pues la podemos bien utilizar como una conducta análoga ahora con el tema de las redes sociales, que alguien escribe, alguien da su opinión, y la verdad es que hay que decirlo con todas sus letras, muchos ni leen, la pican y lo toman como un dogma, como algo cierto. Y esas conductas desde luego nos van a conducir a un error. Yo creo que siempre hay que ser muy prudentes con lo que uno lee, con lo que uno opina, porque nuestra responsabilidad, recordemos, es de tipo profesional. No podemos nosotros pretender dar una asesoría con algo que leemos en Facebook, ¿no? Así sea muy reconocido quien da esa opinión, siempre la prudencia es irnos a la lectura del texto legal y pues darle en la medida de lo posible nuestra interpretación, ¿no?
Correcto. Porque efectivamente, mira, el ejemplo que tú citas de la retención del 6%, desde que sale la norma, o sea, yo no le vi ninguna complicación. Sin embargo, todo el mundo empezó a especular y a decir, inventar, y yo creo que había gente que no dormía por la aplicación de la famosa retención. De nosotros con nuestros clientes nos pasó que grandes empresas les mandaban Sí, comunicados de que les iban a retener con independencia de que si estaban a disposición, no estaban a independencia, no estaban a disposición, etcétera. Y nosotros les respondíamos con argumentos, mira, no es por esto, por esto y por esto. Y finalmente, bueno, pues con esto quiero decir que también nadie está exento de hacer una mala interpretación, correcto. pero, pero evidentemente la culpa es de nosotros, porque no nos preocupamos por leer de manera correcta, de leer de manera adecuada. Entiendo que nuestra formación de contador también, desde luego, no nos limita porque no nos enseñaron a leer jurídicamente un texto, ¿no? Pero eso es una limitante que podemos corregir, ¿no? De verdad, o sea, hay un par de libros que a mí me encantan que facilitan la lectura de un texto legal y no es tan complejo más que leerlo con atención, ¿no? Entonces, pero bueno, no queremos hacerlo, también es una realidad. A ver, recomiéndanos alguno de esos libros, ahorita que, Sí, que mira, ya lo escuché, el maestro. que tengo ahorita presente, me acuerdo bien del título, es Retórica y Argumentación Jurídica y es un texto de la Corte que vale no más de 200 pesos, Ok. ¿no? Ese es y hay otro por ahí eh, de el magistrado Jean-Claude Tron Petit, también sobre Ah, interpretación, que él es muy bueno, digo, y la verdad es que son textos muy sencillos, muy fáciles, la verdad es que no es nada compleja su lectura, es muy ágil y totalmente recomendables para nuestra labor como asesores, ¿no? claro, Porque porque, reitero, luego no sabemos ni qué es un párrafo, claro. no sabemos ni qué es un párrafo. Decimos, un párrafo aquí termina. No es cierto, un párrafo puede ser algo complejo que involucre fracciones, luego las fracciones involucren incisos, numerales. Entonces hay que saber leer adecuadamente un párrafo porque de repente, caray, pues esto no dice lo que según debo de interpretar. ¿Y por qué? Pues porque no sabemos leer. Y me refiero a leer jurídicamente, ¿eh? No a un tema de analfabetismo, entiendo, Sí, sí, sino claro. al tema lectura jurídica, pues esa parte me refiero. Claro, de ir a la interpretación literal de qué está mencionando el artículo como tal. Así es. Sí, porque en el caso del 6% encontramos gente que a lo mejor decía, oye, es que una modelo, fíjate que nos pusieron una modelo, entonces vamos a hacerle la retención. Y o sea, pero ¿por qué le van a retener? Es que está a disposición y se iban a la literalidad de la Literalidad. palabra. Y decía, no, espérame, pues es que el hecho de que la pongas aquí no quiere decir que está a tu disposición. Vamos a ver qué es disposición y entonces con base en ello vamos a saber a qué se refiere el artículo. ¿Estás de acuerdo? Así es, o sea que tienes que aterrizarlo a que haya un don de mando y un deber de obediencia, ¿no? Que al final Exactamente. eso debes de concluir, pero bueno, yo sé que no es tan sencillo, pero reitero, creo que sí podemos todos aprender justamente a leer jurídicamente un texto y eso nos va a resolver muchas dudas y nos va a ampliar nuestras posibilidades de poder aplicar correctamente las leyes, ¿no? Que al final de cuentas es optimizar fiscalmente la situación de un contribuyente. Claro, y saber que cuando cometemos un error también, saber que estábamos en el error y regresar y bueno, pues seguir en ese aprendizaje constante, ¿no? Sí, así es, porque y fíjate que qué bueno que lo citas, porque yo creo que parte de la integridad del ser humano y desde luego, primero como ser humano y después como profesionista, es saber apreciar, reconocer sus errores, porque es un principio de mejora indudablemente, ¿no? Cosa que de repente pues, se nos olvida, pero siempre es importante tenerlo presente para que sea el arranque de un nuevo comienzo con la posibilidad de ser mejores individuos, desde luego. Claro, por supuesto, ese es parte del ser humano. Pues vamos a leer aquí, por ejemplo, Roberto Cornejo nos dice muy bien, tipo de esquemas reportables. Roberto Cornejo, yo creí que eran todas, ¿no? Él pensaba que eran todas lo que decía esquemas reportables, ¿no? Dice, ok, leer bien en la norma, buen dato. Narciso nos dice, integradoras, traslado de pérdidas fiscales, outsourcing, o sea, que si a eso te referías cuando dices que son del mismo grupo y aquí sí hay un esquema reportable.
Sí, sí, ahí sí es totalmente reportable el esquema. Dice Roberto, entonces, ¿en la planeación fiscal es una aplicación congruente de la ley o sea, encontrar lagunas en la ley y apoyarte de leyes supletorias? Es que son los dos caminos, por eso yo mencionaba que hay beneficios explícitos mismos que se encuentran dentro de las normas tributarias, ¿no? Como sería el no objeto, la no sujeción, las exenciones, los estímulos fiscales. Todos esos son beneficios fiscales explícitos que nos da las propias disposiciones legales, ¿no? Las opciones, por ejemplo, el sector primario, ¿Mm? etcétera. Eh, y por otro lado, beneficios implícitos que son los que sí se hacen a través de la integración de la norma de ordenamientos ajenos a las disposiciones tributarias, ¿no? Ya diríamos mañosamente. Yo diría que de una manera inteligente, Sí, claro. congruente. El problema aquí es que del otro lado existe esa parte subjetiva, donde te dicen, ok, lo estás haciendo de manera inteligente, sin embargo, esto está dañando algo, que son las finanzas públicas. Por consecuencia, a ver, no lo hagas. Es lo que está diciendo la autoridad literal, ¿no? ¿O qué piensas de eso? Sí, sí, y de hecho, parte de la forma en cómo lo están haciendo, que es a través de la utilización de los medios de comunicación, pues llevan ese propósito de decir, miren, ni se te ocurra moverle que a tus interpretaciones porque eh, te vamos a dejar caer todo el peso de la ley, ¿no? Claro. Entonces, la verdad es que esa es la intención, ¿no? Cuando, como antes, cuando se hacían los casos mediáticos, recordemos, bueno, yo sé que quizás tú no te acuerdes, pero Paquita la del Barrio, Laureano Brizuela, fueron casos que fueron utilizados como No, de hecho mediáticos me para, dejaron por ahí un trabajo escolar, tuve que aventármelo de Laureano. Entonces, ni me ¿no? digas porque lo Que traigo aquí tenían ese presente todavía. propósito, ¿no? Híjole, causar un impacto dentro de los contribuyentes al señalar, hijo, si no pago mis impuestos, entonces lo que me espera es esto, ¿no? Esa es la consecuencia. Entonces, pues sí, como lo están haciendo, creo que el propósito es, espérense, tranquilos, porque si cometes una conducta que nosotros consideramos que no se apega al texto legal, porque eso es lo que está pasando, ese es el mensaje que están enviando con los famosos pagos de Coca-Cola, de Walmart y de todas estas empresas que han pagado, ¿no? Por Han dicho supuesto, por una interpretación errónea de la norma, porque no compartíamos la interpretación. por Entonces, supuesto. al final ese es el mensaje que están enviando. Aquí Antonio Lomas nos dice, buena tarde, contador. Yo tuve ese detalle. Una empresa mandó memorándum de retención del 6%. Le digo yo, te vendo tornillos, o sea, productos, no servicios. El contador se montó en su macho y tuve que hacerle la factura con retención para no tener problemas con el cliente. Es uno de los grandes problemas, porque al final también la transacción se puede ver afectada. Entonces, si no haces lo que la otra persona, tu cliente, te está solicitando, pues te dice no te compro, ¿no? Y entonces ya perdiste una venta ahí. Pues sí, y entramos al límite pues del criterio, ¿no? Al límite del criterio y pues de la prudencia también, porque justo como lo señalan, o sea, ¿cuál fue la posición? Pues una posición conservadora y incluso fomentada por las grandes firmas de contadores de este país y que son mundiales, ¿no? Porque a Sí, mí me tocó ver justo esos memorándums que le dirigían a los clientes. O sea, en términos conservadores, para no poner en conflicto, en riesgo la deducibilidad, retén. claro, Porque recuerda, si no, una de las consecuencias de no retener ni enterar, es la no deducibilidad, de acuerdo al claro. artículo 27, fracción quinta de la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Entonces, ellos se fueron por la cómoda. No, pues reténle en todos los casos. Y no dudo que esto de los tornillos, que no tiene nada que ver, pues, ni porque ni siquiera son servicios, al final de cuentas es una actividad empresarial, enajenación de bienes, pues esté sujeta al tema de la retención, ¿no? Y que se vuelve un pago de lo indebido, ¿estás de acuerdo, no? Totalmente. Y luego para solicitarlo, porque resulta que te pagué cosas que no tenía que pagar, mano, regrésamelos, ¿no? Sí, Se así vuelve es. caótico, se vuelve caótico. Ojalá y lleguemos a un momento en el cual sociedad, empresarios, literal, los que están gobernando, lleguemos a esa convivencia donde realmente podamos fluir.
Yo pagarte esos impuestos y tú regresármelos como educación, seguridad, etcétera, ¿no? Sí, sí, y que eso sería, que ese es el ideal y es el espíritu que persigue la Constitución, desde luego, ¿no? Y antes de eso me gustaría comentar también que, pues también los colegios, no creo, al menos las instituciones que agrupan a los contadores, también creo que están dejando que desear, ¿no? En ese aspecto, porque creo que pues son justamente por la naturaleza el vínculo entre la autoridad pues los contribuyentes a través de los contadores. Yo creo que también hay que ahí hacer una labor interesante para pues que la autoridad se pronuncie de manera puntual en cuanto a quién es aplicable la norma, porque lo hizo de manera muy oscura y con los criterios que emitió también sigue siendo oscuro la, eh, la interpretación, ¿no? No sabemos, de la verdad es que no tenemos a ciencia cierta, de acuerdo a ese criterio que emite el SAT, a quién le es aplicable la norma, ¿no? Y de repente cambia la jugada porque dicen, a través de una consulta que nos formularon los síndicos, pues no les es aplicable a estos supuestos en servicio, ¿no? Cosa que desde luego pues también abona a esta inseguridad en cuanto a quién le es aplicable la norma, ¿no? Yo creo que ahí sí hay mucho que elaborar. Y regresando justamente a tenerlo como una contraprestación, lo que tú pagas como impuesto, reflejarlo en, pues en el conjunto de lo que es la sociedad, regresarlo en seguridad pública, en alumbrado, en hospitales, etcétera, pues sería lo ideal, digo, pero pues tendremos que transitar hacia allá porque las condiciones que están actualmente no hay esa, no hay esa relación, ¿no? Entre lo que pagamos y lo que recibimos como sociedad. Sí, que esperemos que haya una Aunque no todo certeza. está mal, ¿eh? Hay ¿Cómo? que decirlo. Aunque no todo está mal, ¿no? Digo, tenemos una infraestructura, tenemos hospitales, pero podría estar mucho mejor, desde luego. Claro, por supuesto, digo, estamos por ahí dicen que mejoran que otros países, pues a lo mejor sí. Sin embargo, cabe mencionar que podríamos estar inclusive mucho, mucho mejor, ¿no? Que ojalá y le den lo que acabas de decir, esta parte de, pues, que dejen bien claro la norma, a qué se está refiriendo y de qué forma se está refiriendo, porque estas no certezas, o sea, hay una parte que no es la certeza jurídica y pues las empresas también se ven con peligro en invertir en una nación que no me da seguridad jurídica, ¿no? Sí, así es. O sea, es un camino en el que hay que transitar, ¿no? Pues podemos tener puntos encontrados y nos metemos en temas de política, como Sí. actualmente está sucediendo, hasta tenemos ahora de repente enemigos, ¿no? Tenemos adversarios. Este, y yo creo que, digo, más allá de que podamos tener diferencias ideológicas, siempre debe de prevalecer el respeto, ¿no? Yo veo con mucho asombro que la gente se enoja, se molesta y que porque no opinas igual, no piensas igual, pero en una sociedad se vale el ejercicio, se vale disentir, se vale estar en contra del pensamiento de alguien, pero lo que no se vale, porque creo que ya entonces habla de un tema personal en el cual hay que trabajar, que nos molestemos con la gente por la ideología que tenemos, ¿no? Claro. Podremos estar de acuerdo, ¿no? Digo, yo no tengo, la verdad es que yo nunca he sido político, nunca he, he aplaudido a algún político, menos ahora, no lo hice en el pasado, pero por eso me resulta complejo ver cómo de repente, pues, no digo, ante la imposibilidad de agarrarse a golpes, pero si se estuvieran de frente seguro lo harían, ¿no? O sea, Esta eso refleja su polarización que se ha actitud en dado. las redes sociales, ¿no? Pero bueno, es también parte del tránsito que hay que recorrer, ¿no? Que hay que mejorar mucho como sociedad. Claro, por supuesto. Y bien, pues entrando en la última parte de esta charla, de esta entrevista con el buen maestro Roberto, que nos dio este tiempo. Agradecemos, Roberto, agradezco a nombre de Census Capacitación y del equipo. Bien, pues amigos, no sé si tengan algún tipo de pregunta que quieran realizar en este momento, es el momento, vaya, ¿no? Y bueno, pues sí, como lo mencionabas, hay que, pues espero que la autoridad también se dé certeza jurídica, ¿no? Y también los organismos como los colegios, ¿no? Puedan coadyuvar en esta parte de incentivar una cultura que dé certeza
y que no nada más sean figuras que estén ahí únicamente esperando, ¿no? Ya lo vimos en el caso de Ley Antilabá, donde mandaron estas invitaciones, ¿no? A que te dieras de alta en el portal, etcétera, el año pasado, y hay medio mundo asustado si me aplicaba, si no me aplicaba, inclusive el mismo colegio subió una carta diciendo, mira, no te aplica, pero sí mándala, ¿no? Entonces, pues ya me parecía una parte de, bueno, entonces me aplica o no me aplica, la ley tiene que ser de estricta aplicación, o sea, no puedes irte con que es que medio te aplica, ¿no? Es que medio caes. Pues no, no caían, no mande nada, es una invitación, es como yo te invito a un lugar, no quiero, gracias, ¿no? Y no vas. O sea, pero al final el colegio, este tipo de situaciones, ojalá y también sea alguien que coadyuve en decirle a la autoridad que plasme, que mencione las cosas como son, ¿no? Sí, y fíjate que tienes toda la razón y creo que nos estamos olvidando de una institución que ha hecho muy bien esa labor, que es la Prodecon. Ujú. De verdad, es que ha sido muy eficiente desde su creación como organismo autónomo y que ahora se ve amenazada su labor, su existencia, en virtud del anunciado recorte que se pretende tenga a partir del próximo ejercicio, ¿no? Desde luego, pues, me parece también ahí, pues, no del todo acertado el que se haya propuesto esto porque atenta contra, pues, contra el contribuyente. Hay muchos contribuyentes que no tienen dinero para ejercer sus medios de defensa y de ahí me parece acertado que se limite hasta un monto el que la Prodecon actúe como defensor del contribuyente porque en el entendido de los que superen ese monto, pues obviamente se entiende que sí tendrán recursos económicos para poder contratar su abogado particular y que se defiendan de esa manera. Pero muchos, o sea, ni siquiera para defender una multa totalmente ilegal de 4 o 5 mil pesos. Claro, por supuesto. Y fíjate Entonces, que lo que comentas, en algún momento hablando con alguien le decía, qué bonito sería que el colegio dijera y salieran los colegios y te dijeran, no se preocupen, lo que hacía la Prodecon, fíjense que nosotros tenemos muchísimos contados, muchísima gente que aquí les podría auxiliar. Fíjense que de alguna manera vamos a solicitar, ¿por qué se está haciendo esta desaparición de algunas sedes de Prodecon? Porque no hay dinero, ese es el punto, no hay un recorte. Ah, bueno, no te preocupes, gobierno federal, ¿tienes problemas de dinero? Bueno, yo puedo ayudar a estos contribuyentes que bien, como dices, 5,000 pesos una multa, pues ¿con quién voy? O sea, no tienen el poder adquisitivo para poder ir con alguien que se dedica a la parte de defensa fiscal, que le va a cobrar, no sé, 40, 50,000 pesos, pues sale de sus manos, ¿estás de acuerdo? Pero estaría súper padre que en una de esas te dijera el colegio, oye, ¿sabes qué? Aquí te vamos a poner una mesa en donde todos lleguen y bueno, pues vamos a hacer esa función que podríamos ayudar, coadyuvar a la sociedad, ¿no? sí, así es. Yo creo que es algo en el que sí los contribuyentes debemos de buscar la forma de evitar que haya un recorte, porque sí va a afectar a una gran cantidad de estos el hecho de que tengan que cerrar delegaciones, ¿no? Si cierran delegaciones, pues evidentemente limitan pues la práctica o de las facultades que tiene conferidas la Prodecon, ¿no? Entonces, me parece pues riesgoso ahí en esa parte, cosa que sí, lo digo abiertamente, no coincido así en esta parte de la política, porque me parece que pone en riesgo a muchos contribuyentes. Sí, claro. Y bueno, pues también no hay vuelta atrás, ¿eh? Ya está dicho y se tiene que seguir y exactamente pone en riesgo a muchos, muchos contribuyentes porque no van a tener esta parte del ombudsman que les había ayudado, que cuidaba, ¿no? Pero bueno, pues esperemos esto no se dé. Voy por último a leer los comentarios últimos que nos hacen las personas. Dicen por aquí, Narciso, los colegios han perdido su esencia, más los de contadores. O sea, ok. Prodecom, Leticia dice, Prodecom es un gran apoyo para unificar criterios. Gabriela, así es. Bueno, los síndicos del contribuyente también será cero a la izquierda, ¿no?
bueno, son comentarios de nuestros amigos que nos escuchan en redes sociales y que al final también son la voz de este programa y gracias a ellos, noche tras noche, pues hacemos este tipo de ejercicios para que nos escuchen, para que amplíen la parte de su conocimiento y bueno, pues también que conozcan pues parte del conocimiento de parte de la gente que invitamos como tú, mi estimado. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No sé, algo más que quieras abordar, Roberto, por favor. No, pues simplemente agradecerte la invitación, desde luego con toda la amabilidad y el reconocimiento que veo que has logrado ya en un largo trecho que has recorrido en tu trabajo, en lo que haces, en la capacitadora, en estos programas, desde luego, y con el gusto, por supuesto, de colaborar con nuestro granito de arena para tu proyecto, ¿no? Voy a hacer un comentario, Roberto, que tal vez la gente no sepa, pero cuando yo conocí a Roberto en las redes sociales, por ahí hice un comentario, le contesté, nos te acordás y nos agarramos ahí como 4 o 5 comentarios, uno tras otro, uno tras otro, y casi le iba a decir, pero tú me caes gordo, pero tú también, y entonces a partir de ahí ya después nos empezamos a hablar bien, ¿no? Pero sí, de repente hay como fricciones entre compañeros que están en las redes sociales, que opinan, que mencionan, ¿no? Y como lo dices, de repente, pues haces la opinión constructiva, pero puede ser que la gente no lo agarre como constructiva, ¿no? Sí, 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 y es bien frecuente porque finalmente una red social es fría, ¿no? No detecta emociones. Exacto. Entonces tú lo puedes, porque cuando estás hablando en persona, tú puedes advertir la intención que tienes de cuando te dirigen unas palabras. No sucede lo mismo en redes sociales, ¿no? Claro. Entonces, somos muy sensibles. Creo que todavía no aprendemos a manejar las emociones a través de las redes sociales y de repente nos enfrascamos en discusiones que ni siquiera hubieran tenido razón de ser. Pero bueno, es parte de esta evolución que tenemos que transitar como seres humanos, desde luego. Entonces, no pasa nada. Yo ya desde hace mucho tiempo decidí no enfrentarme con nadie en redes sociales porque creo que al final de cuentas uno pues debe de madurar y pues Claro, debe por de haber supuesto. prudencia, ¿no? Porque la realidad es que esa discusión a ninguno de los dos los va a llevar a ningún lado, ¿no? Claro, Entonces claro. se vuelve una discusión estéril. Si va a ser estéril, entonces ¿para qué me enfrasco en ella, no? Claro, claro, ya después de después de tiempo lo comprendes, Lo ¿no? Yo razón así. siempre he dicho, yo puedo escribir lo que sea, pues nunca estoy molesto, o sea, del otro lado te puede estar carcajeando, ¿no? Y simplemente eh, con lo que dices, las emociones nunca te das cuenta de la otra persona qué está pasando del otro lado del monitor, Sí, ¿no? sí, sí, a mí me da mucha risa, ¿no? Pero eso también viene por la polarización que se está causando por la forma de llevar a cabo la política, ¿no? Bueno, sí, Ahora, pues somos fifís y somos chairos, ¿no? chairos. O sea, y eso, pues desde luego también abona. O sea, si así están actuando los dirigentes del país, pues también, ¿por qué no discutir entre nosotros, ¿no? Y ofendernos, porque al finalmente esos adjetivos no dejan de ser ofensivos, ¿no? Claro, denostan a la persona, ¿no? Así es, Pues así bueno, es. muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias a la gente que nos está viendo. Recuerden, el próximo martes vamos a estar con el maestro Arnulfo Sánchez Miranda. El tema que vamos a tocar, las factureras. Vamos a hablar sobre esto último que está como en boga y de moda en este momento. Y bueno, pues para esto nos va a estar acompañando el gran maestro Arnulfo Sánchez Miranda, que seguramente ustedes pues ya lo conocen, ¿no? Muchísimas gracias, Roberto, por haber estado con nosotros. Y bueno, pues no me queda más que despedirnos, que decirles que el próximo martes nos conectamos, martes y jueves, 7:30, las personas que es la primera vez que nos ven, 7:30 de la noche. Muchas gracias, Roberto. Muchísimas gracias. Un placer, un gusto y saludos para toda la audiencia. Hasta Perfecto. pronto. Hasta luego, bye.